seguimiento histórico que se ha hecho al cannabis, Leal 2018 expone que se encuentran reportes de hace 5.000 años, siendo su origen en Mongolia y Siberia, con las primeras referencias de uso terapéutico en la medicina china en sus códices en el año 2737 a.C. Leal 2018 hace un recuento histórico en el cual expone que la planta con fines no terapéuticos se ha utilizado en muchos contextos, como en el uso de sus fibras, es decir, el conocido cáñamo, para la fabricación de textiles, en rituales en diferentes culturas, adjudicándole poderes mágicos y probablemente sea uno de los orígenes del consumo, y en el contexto del actual llamado uso recreativo como sustancia psicoactiva, uno de los usos más extendidos a nivel mundial y que entre la década de los 60 y los 70, en el contexto social de la misma, se extendió tanto que generó la producción de campañas de desprestigio de la planta y prohibición de su comercialización. De acuerdo con Mebel 2016, citado por Paz 2020, las percepciones respecto al consumo de cannabis conllevan a una estigmatización del consumidor. Sin embargo, la mayoría de las críticas y estereotipos provienen de la desinformación respecto al objeto social. En este sentido, la gran mayoría de las personas tienen referencias al uso de cannabis en el contexto de consumo recreativo respecto al uso como terapéutico, lo que ha generado largas discusiones y debates relacionados con la despenalización, la comercialización y el uso en un contexto clínico. De acuerdo con Amaya y Román 2018, citado por Más Paz 2020, las percepciones negativas respecto al cannabis y la estigmatización social representan una barrera para el éxito terapéutico. Basados en la contextualización anterior, nuestra hipótesis de investigación del problema es que las representaciones sociales negativas basadas en el uso de cannabis de forma recreativa afectan el desarrollo de leyes, políticas, proyectos de investigación, comercialización y uso de cannabis como alternativa terapéutica. Voy a hacer una breve explicación de la tecnología SCOT. Quiero que recordemos que en el siglo XIX, Carlos Marx ya hacía referencia a la innovación tecnológica y su relación directa en la forma como se desarrolla la sociedad. Hola, soy Marlene Párraga, propietaria de Rayito, un bulldog francés, paciente de la doctora Carolina, que se contagió de moquillo a los 3 meses de edad. Cuéntanos cuáles son las patologías o problemas de salud que han llevado a tu médico tratante veterinario de tu mascota a incluir dentro de la propuesta del protocolo terapéutico el uso del cannabis. Bueno, inicialmente la doctora Carolina me envió un tratamiento con suero y otros medicamentos más que fueron buenos por unos días, pero luego de eso el perrito empezó a decaer, empezó a tener dolor, falta de sueño, tic nerviosos, y ahí fue cuando la doctora Carolina me formuló el uso del cannabis. ¿Has visto diferencias significativas a partir del uso del cannabis en el control y manejo de síntomas respecto a los tratamientos previos? Sí, la doctora con el anterior tratamiento, digamos que calmaba sus dolores, pero la enfermedad avanzaba. Con el uso del cannabis fue que realmente empezamos a ver una mejoría notable en el perrito. En el momento que tu médico tratante sugirió dentro del protocolo de tratamiento el uso del cannabis, ¿cuáles fueron tus sentimientos y percepciones respecto a este? Pues la verdad, yo ya tenía conocimiento del uso del cannabis, de que también tenía uso medicinal, entonces no le vi ningún problema. Y pues igual confío mucho en la doctora. ¿Cuál es la percepción de tu familia y de amigos cercanos cuando comentas que usas cannabis como parte del protocolo terapéutico? No faltan los malos comentarios, pero la percepción cambió desde ese momento porque pues ya se ha visto la mejoría del perrito. Los dilemas bioéticos que podemos encontrar en el uso del cannabis de forma medicinal y de forma recreativa van a estar encaminados a la sociedad en la que estemos analizando. Nuestra sociedad tiene muchos tabús respecto a que el cannabis o la marihuana tiene efectos negativos en la manera en que las personas se desarrollan como ciudadanos, como miembros de una familia. ¿Por qué? Porque la adicción puede generar problemas muy fuertes en cualquiera de estos entornos. Mientras que a nivel medicinal ya debemos como sociedad ir viendo que el cannabis tiene unas aplicaciones que son muy importantes para permitirle a las personas que están sufriendo dolores intensos un tránsito por sus enfermedades de forma digna y sin tanto dolor. Desafortunadamente todavía estamos transitando en ese camino de entender que no todo lo que puede ser adictivo o todo lo que pueda ser encaminado de una forma catalogado moralmente como algo malo no puede ser utilizado. Todo esto tiene que ser un proceso de transformación y aquí en el aula de clases donde inicia. Realmente actualmente en Colombia hay muchas empresas que ya están comercializando el CBD, que es la forma de cannabis terapéutica, es un extracto que permite aliviar muchas afecciones. Entonces, aquí en el aula de clases es donde debemos de empezar a entender que desde la bioética no se puede estigmatizar algo como netamente malo, se debe analizar a la luz del contexto y de los hechos en los que se esté viendo la situación. Entonces, puedo decir que la bioética puede identificar un dilema es en aquellos que utilizan de forma ilegal este tipo de medicamentos como ese cannabis.
La cannabis sativa, comúnmente conocida como marihuana, es entre las primeras plantas cultivadas por el hombre y se ha usado de forma medicinal y recreativa durante miles de años. En la época precristiana, la primera prueba del uso del cannabis fue encontrada en China, donde la planta se cultivaba por sus fibras desde el año 4000 a.C. También se encontró registro escrito a través de un libro en donde se daban instrucciones de cómo utilizar esta planta para aliviar el dolor reumático, la constipación intestinal, los desórdenes en el sistema reproductivo femenino, la malaria y otras dolencias. También se encontraron registros en donde se veía que se utilizaba el compuesto de cannabis mezclado con vino para anestesiar a los pacientes durante las operaciones quirúrgicas. Posteriormente se da inicio al método científico, desde donde se comienza a estudiar el cannabis en Francia en el siglo XIX y se popularizó como estimulante sedativo y calmante. Hacia 1860 en Estados Unidos se crea un comité de médicos para estudiar los usos y propiedades de esta planta. En 1964 se aisló el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el responsable de las propiedades psicoactivas y farmacológicas de los extractos del cannabis. Este descubrimiento de los receptores cannabinoides promovió la búsqueda de compuestos endógenos capaces de activarlos. De esta forma se identificaron los ligandos endógenos o endocannabinoides, dando lugar a la identificación del denominado sistema endocannabinoide. En el siglo XXI ya hay una mayor aceptación acerca de estas propiedades de las plantas, de estas propiedades beneficiosas de esta planta, y se realizan unos cambios en las legislaciones en varios países y esto ha incrementado la investigación con fines medicinales. Estas investigaciones han permitido desarrollar algunos fármacos para el control de ciertas enfermedades, por ejemplo el Epidolex, que ayuda a controlar convulsiones. También se han hecho fármacos para el control de enfermedades neurodegenerativas, enfermedades hepáticas, para enfermedades oncológicas como agente paliativo, como neuroprotector. Se han trabajado algunos fármacos destinados a enfermedades del sistema nervioso central, a tuberculosis, a oftalmología. También hay algunas investigaciones en el tratamiento de epilepsia, del dolor neuropático y crónico, anorexia o falta de apetito, náuseas y vómitos, espasticidad muscular, glaucoma, entre otras. Algunos de los medicamentos aprobados son el dronabinol, la nabilona, nabiximol y cannabidol. En Colombia, el uso de cannabis se abre paso a partir del decreto 2467 del 2015 y de la ley 1787 del 2016, dando como resultado la posibilidad de importar, exportar, cultivar, producir, transformar el cannabis solo para uso científico y medicinal, en donde se regula el producto psicoactivo o no psicoactivo, el cual lo determina por la cantidad de THC de más del 1% en estado seco del producto final. El otorgamiento de la licencia es por un periodo de 10 años, para personas naturales o jurídicas. De los rubros del licenciamiento y de los derivados de impuestos de estos productos deben ser destinados para el fortalecimiento de la investigación y la tecnología en la producción del cannabis, como del fortalecimiento en prevención de consumo de drogas. Los productos pueden ser trabajados o elaborados por las empresas o farmacéuticas a las cuales se les haya otorgado el licenciamiento para cada una de las etapas. Estos licenciamientos no son para todos los procesos, sino cada licenciamiento viene para cultivo, producción y venta. Los de venta solamente se les será otorgado a laboratorios o farmacéuticas para el desarrollo de productos y ser distribuidos por medio de droguerías o centros naturistas. En ningún momento quedan aprobados la venta de productos sin procesar como plántulas, flores o hojas, ya sea para el consumo humano o para el consumo animal.